esta parte. Bien, vamos a iniciar entonces el color plata. También sirve para representar el oro blanco, platino. Y voy a partir con este gris, ¿sí? Claro. Voy a repetir el proceso que hice acá en el dorado. Voy a empezar con el margen superior izquierdo. Esto va a ser un buen ejercicio también, además de los colores, para que ustedes puedan manejar la gradación del lápiz, ¿no? Cuán fuerte o suave debo apretar el lápiz para lograr estos pasajes fluidos, de un tono claro a un tono más oscuro. Una cosa muy importante también quiero decirles, además del papel, que era de 90 gramos en este caso, es la superficie donde trabaja, ¿sí? Acá hay un vidrio, ¿sí? Yo tengo un acrílico, ahí también le puse algo liso, por debajo de la hoja, porque si ustedes tienen alguna superficie rugosa, eso se va a notar después en el trazo, ¿sí? Si la mesa tiene alguna imperfección o rugosidades, como la moneda, ¿no? Que ponían abajo en alguna tarea de escolar, pasaban el crayón arriba y eso se iba a notar. Y ahí rompía el trazo homogéneo, o ese trazo suave que queríamos lograr. Bien. Entonces, en la parte superior izquierda voy con el gris, ¿sí? Este gris claro. Voy bajando y a medida que me acerco hacia el centro, se va perdiendo ese tono y queda blanco del papel, ¿sí? Repito ahora el proceso desde una línea que va a atravesar los dos vértices opuestos, acá una línea diagonal, marco para saber de dónde voy a iniciar, y a medida que voy bajando, voy coloreando con trazos diagonales, ¿sí? Paralelos, uno arriba de otro. A medida que voy bajando, voy presionando un poco más suave, hasta que el trazo se va a perder con el blanco del papel, ¿sí? Ahí. Repito el proceso en la parte inferior derecha, de abajo para arriba en este caso. Comienzo presionando un poco más fuerte el lápiz y a medida que voy elevando el trazo, va a desaparecer y se va a fundir con el blanco del papel, ¿sí? Esa zona blanca representa el brillo, ¿sí? El tono más claro. Les decía que en el caso de la textura de los metales va a haber mucho contraste. Los oscuros van a ser mucho más oscuros y los claros van a llegar al brillo máximo, que es el tono cero o blanco del papel. Bueno, ese será mi primer paso. Vean que es lo mismo que yo hice con el primer amarillo en este caso. Voy a la parte izquierda y voy a poner este color, a manchar, ¿sí? Les decía, cuando hablamos de paleta, en las artes plásticas hacemos referencia a qué colores hemos usado en el cuadro, ¿sí? La paleta del pintor es qué colores están utilizando, qué colores van a utilizar. En este caso, mi paleta se compone de 4 colores, 2 amarillos, un ocre y marrón. En este caso son grises, ¿sí? Ese es el primer paso. El segundo paso, voy a tomar un gris un poco más oscuro. Si no cuentan con un gris más oscuro, ¿sí? Van a hacer con el mismo grafito. Repito el proceso, presionando un poco más fuerte el lápiz, ¿sí? Voy de la parte superior izquierda, recuerden, y a medida que voy bajando el trazo, va siendo un poco más claro, ¿sí? Vean cómo se oscurecen, ¿sí? Esos tonos.
Ahora voy de la línea que va en línea diagonal, ¿sí? Que une los dos vértices opuestos. Voy por una capa arriba de ese gris suave para oscurecer algunas zonas y lograr mayor contraste, ¿sí? Y repito el proceso ahora de manera inversa, ¿sí? Del margen inferior derecho para arriba. Y vean que hay un sector con el que voy a abarcar este gris, ¿sí? No voy a ir sobre toda la superficie que era de un gris claro anterior, porque va a tapar, ¿sí?, el color. Simplemente voy a superponer este gris en algún sector, ¿sí? Y a medida que voy subiendo se va desapareciendo este trazo y se va viendo, ¿sí? Se va a dejar entrever el gris de abajo, ¿sí? Y se van fundiendo los colores. La idea es fundir los colores, lograr ese pasaje, porque ahí va a estar dada la textura del metal, ¿sí? ¿Recuerdan las fotografías que veíamos en el PowerPoint? Va a estar ahí la textura del metal, ¿sí? Bien, y como último paso, lo voy a marcar al costado. Este trabajo, en lugar de 4 colores, lo voy a resolver en 3, ¿sí? El dorado tenía 4, en este caso va a tener 3 tipos de grises. Un gris claro, un gris un poquito más oscuro. Y el último paso voy a ir con el color negro. Van a ver que también el lápiz de color negro tiene diferencias con el grafito. No es lo mismo usar el lápiz de color que el lápiz de grafito. Por más que sea un lápiz blando como 8B, 6B, que son bastante oscuros, voy a ir por la última capa, ¿sí? Y este negro va a ser equivalente a lo que en el dorado era el marrón, ¿sí? Se resolvió en 4 colores, esto en 3, ¿sí? Esta va a ser la última capa. Entonces voy de la parte superior izquierda, solo un poco, voy a trazar solo un poco. Vean que yo nunca pinto una superficie homogénea, ¿no? Sino que voy en degradé, de un tono más oscuro, voy presionando más suave, hasta simplemente tocar el papel con la punta del lápiz para que desaparezca, ¿sí? Este tono que es muy oscuro, que es más oscuro que ese negro. Lo mismo voy a hacer desde el centro, voy a repasar en trazos diagonales. Vean que es importante también la dirección del trazo. Al ser una superficie plana y al tratar de lograr, ¿sí?, esta textura, en este caso en diagonales, los trazos van a acompañar la superficie. Si esto fuera una esfera, por ejemplo, convendrían otro tipo de dirección en el trazo, ¿no? Ya no esta línea recta, diagonal, ¿sí?, paralela, sino otro tipo de trazo. Y voy a repetir el proceso en la parte inferior derecha, donde estaba el gris más oscuro. No voy a avanzar sobre el gris más oscuro de toda esa superficie, sino solo una parte, para que se logre fundir, ¿sí?, los diferentes tipos de grises, ¿no? Ven en el caso bueno, que se han pasado un poco con el trazo, ¿sí? Y prima sobre todo el trazo muy oscuro del negro, puedo repasar un poco con algunos de los otros grises si es necesario, ya sea el gris claro o el gris oscuro. Yo veo que hay mucho contraste aquí, ¿sí? Entonces necesito retomar, recuperar el pasaje suave, y lo voy a hacer con los grises, ¿sí? Ahí. Lo mismo acá. Voy a buscar avanzar un poquito más. Y prácticamente ya voy terminando lo que sería
los colores en la representación del metal plata, oro, blanco, platino. Voy a indicar que la última capa fue el negro acá, ¿sí? Y ya tengo indicada la paleta. Ya saben, si ustedes tienen algún número en los lápices, pueden poner el número al lado o el nombre, ¿sí?, del color que han utilizado. Como yo les decía, el nombre de los colores va a variar de marca en marca, ¿sí? Si en Faber-Castell hay un color que se llama siena tostado, por ejemplo, y van a tomar otra marca, y ustedes utilizan el siena tostado de la marca Lila, por ejemplo, van a ver que es un diferente tipo de color, ¿no? Por más que tenga el mismo nombre, eso que parece cosa menor, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para saber qué marca de lápiz de colores utilicé, ¿sí? Y por lo tanto ese nombre. Bien. En el caso de los otros cuadros, voy a repetir el proceso de la misma manera, ¿sí? El primer tono es más claro, luego un poco más oscuro y al final el más oscuro, ¿sí? Eso lo voy a hacer con una paleta que yo les voy a pasar por WhatsApp, ¿sí? Si tienen alguna dificultad, esto va a ser como la tarea, el trabajo a realizar. Les voy a pasar la paleta y ustedes van a repetir el procedimiento de estos dos cuadros. Ahora vamos a avanzar un poco en el tema de textura y vamos a ver cómo lograr en este caso la superficie en la segunda fotocopia que yo les mandé, en la superficie que dice mate opaca, ¿sí? Esa sería la segunda copia. Y podríamos tomar cualquier lápiz de color, ¿sí? Yo voy a tomar en este caso un gris, ¿sí? Un gris oscuro. Y vamos a ver los diferentes tipos de texturas, ¿sí? En este caso, este círculo se va a convertir en una esfera, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, a través del claroscuro. Recuerden que el claroscuro es esta manera, esta técnica de trabajar, ¿sí? Logrando un pasaje de la luz hacia la sombra, ¿no? Entonces, este círculo, que es algo plano en un inicio, va a empezar a tomar alguna forma. Lo primero que hago es indicar muy suavemente con el lápiz la zona de brillo, ¿sí? Es decir, suponemos que la luz viene del margen superior derecho e impacta sobre esta superficie y ahí se va a reflejar el foco de luz, que es el brillo máximo, y eso va a quedar en blanco. Eso ya no lo toco con el lápiz. El resto de la superficie sí voy a empezar a pintar. Con este gris que podría ser rojo, azul, etc. La idea del manejo de los claros y oscuros. El resto de la superficie voy a empezar a pintar con el lápiz de una manera homogénea, ¿sí? Cuando hablo de homogéneo es un tono regular, ¿sí? Igual en todas partes. Todavía no hay zonas muy claras y muy oscuras, simplemente la diferencia de este brillo máximo y el resto de la superficie. Voy en un trazo y si es necesario, voy cruzando un poco el trazo. Si veo que hay sectores muy oscuros o alguna parte es porque he presionado el lápiz y necesito regular el tono para que en toda la superficie sea muy similar, ¿sí?
me va a ir quedando esa superficie. Bien, ahora tenemos que realizar el pasaje de la luz hacia la sombra. A medida que me voy alejando de la sombra, perdón, de la luz, voy a ir presionando un poco más fuerte el lápiz. Estas líneas que yo voy a hacer ahora un poco suave, si la pueden percibir ahí, van a ser para indicar qué sectores van a ser más claros y más oscuros, ¿sí? Entonces yo tengo, vean las líneas que son curvas, es decir, acompañan la forma. A eso yo lo voy a llamar líneas guías, ¿sí? Las líneas guías me ayudan a determinar hasta qué punto, hasta qué límite van a ir la media tinta y en este caso de abajo la sombra. Vean que la sombra está en margen inferior izquierdo, es decir, opuesta, completamente opuesto a el brillo máximo, ¿sí? Una vez que yo ya determiné las líneas guías, yo sé que desde el tono más claro, que era en el sector de luz, alrededor del brillo, voy a ir presionando un poco más fuerte y fundiendo los tonos, ¿sí? La idea que yo marqué la línea guía es para que ustedes vean hasta dónde va la media tinta, pero no es para que se note esa línea, ¿no? No deben presionar muy fuerte, porque la idea es que no se note al final del trabajo esa línea, sea imperceptible. Y el pasaje también, ¿sí? El pasaje tiene que ser de un tono a otro muy fluido. Cuando yo lo degradé, es un pasaje imperceptible de un tono a otro, ¿sí? Si no, sería una gradación, y eso solamente se va a dar en formas planas, ¿sí? Como puede ser un cubo, algunas pirámides, ¿sí? Que tienen caras planas. En este caso que yo estoy intentando lograr esta forma en la esfera, ¿sí? El pasaje debe ser suave, si no se va a perder ese intento de representar esta forma, ¿no? Circular, ¿sí? Vean que los trazos que yo voy ahora haciendo van cambiando un poco, es decir, siguen la dirección de alguna manera de la forma, acompañan la forma, eso va a acentuar el volumen, y la parte de sombra un poco más oscura, ¿sí? Y me va quedando esta superficie que simula quizá un planeta, podría ser una bolilla, luego vamos a ver que esto me ayuda por ahí para colorear y lograr la forma de las perlas. Y luego voy a agarrar un color más oscuro, ¿sí? Si ustedes estaban usando un rojo o un azul, van a usar un azul un poco más oscuro. Yo en este caso, como usé grises, voy a usar el negro para marcar un poco la sombra. Va de la parte inferior izquierda, tonos oscuros, y a medida que me alejo de la sombra, voy a presionar más débilmente el lápiz negro, y lo que voy a intentar hacer es fundir los tonos, ¿no? Ya vamos a ver también en teoría del color la diferencia de tono, cuando yo hablo de tono, saturación, cuando hablo de matiz, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esos términos en la teoría del color? Mientras tanto vamos a decir que tono es el grado de claridad u oscuridad de un color, ¿sí? Cuando cambia el tono de un color puede ser más claro o más oscuro. Entonces voy a ir logrando ese pasaje suave. Ya como es la última capa, voy a presionar un poquitito más fuerte en la sombra. Y hacer una esfera, vean que la idea es lograr ese pasaje. Y como decía en un libro, la esfericidad, ¿no?
como haciendo referencia a esta superficie curva, completamente curva. Perdón, esa etapa, vean cómo el trazo va a acompañar un poco esta forma. En la parte de la sombra más oscura, y a medida que me voy acercando a la media tinta y luz un poco más suave. Tengan presente cuando yo hablo de luz, media tinta y sombra, los ejercicios que hicimos en la última clase presencial, ¿sí? Y cuando teníamos de ejemplo también una esfera, ¿no? En este caso no va a haber luz reflejada, porque es una superficie opaca, completamente opaca, y por ahí no voy a evitar esa luz reflejada, ¿sí? No así en otra textura como el brillante de metal, ¿sí? O la superficie cromada, donde va a haber luz reflejada. Recuerdan que es la luz que rebota en la superficie, toca la superficie y vuelve al objeto, ¿sí? Solamente acá hay luz propia, es decir, luz propia de, en este caso, de esta esfera, ¿sí? Y bueno, me voy a permitir ir ajustando zonas más claras, más oscuras, si es necesario vuelvo con el gris más claro, sin tocar la zona de brillo. Tampoco tiene que quedar un contorno muy marcado en la zona de brillo, porque eso le va a quitar también calidad de trabajo. Simplemente yo lo indiqué con una línea en el inicio para saber hasta dónde tengo que llegar, ¿sí? Pero ese contorno del brillo tiene que también ser imperceptible en alguna manera, ¿sí? Casi ir fundiéndose con los tonos más claros de este gris. Entonces se va borrando un poco, si me paso voy con el borrador, no importa. Y de esta manera voy logrando ya la parte final del trabajo, voy fundiendo los dos tonos, voy recuperando esa media tinta para no perder la circunferencia y ya estaría terminado, ¿sí? En este caso ya tendría lo que es la superficie opaca representada en una forma esférica, ¿sí? Y en algún momento los trazos cambian. Vean que en un inicio yo hacía trazos diagonales, rectos. Ahora mi trazo va en forma de círculos, ¿no? También le dicen en forma de rulos, donde el trazo de lápiz, si lo pueden ver ahí, fue haciendo como pequeñas circunferencias, ¿sí? Espirales superpuestos uno al lado de otro, para ir cubriendo diferentes superficies del papel. Y ya tendría lo que es la superficie opaca. Bueno, me pasé un poco en los límites de la circunferencia, pero puedo recuperarlo con el borrador. Ahí está, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bien. Bueno, por ahora va a ser eso, ¿sí? Les voy a indicar luego, podría hacerlo ahora mejor, en estos minutos que ya nos quedan, ¿sí? La paleta del oro rosado y el bronce, ¿sí? Por si surge alguna pregunta. Bien. Entonces, en el caso del oro rosado, para representar la superficie del oro rosado, voy a tomar un color rosa,
Vean que ustedes van a encontrar también, van a decir, bueno, pero hay diferentes tipos de rosas, ¿no? Yo, por ejemplo, acá muestro algunos tres, ¿sí? Este más claro, este un poco más cálido y este casi ya llegando al violeta. Voy a tomar este más claro. Eso va a ser el tono más claro del oro rosado, ¿sí? Yo lo marco ahí como la paleta, el equivalente a lo que era el amarillo en el oro y el gris más clarito, en este caso va a ser el rosa, ¿sí? Este rosa que yo tengo se lo conoce comúnmente por el color piel, ¿no? Cuando dicen uno tiene caja de lápiz, dice, bueno, pásame el color piel. Y bueno, ya en algún curso veremos el color de la piel para el dictado del rostro. No hay un solo color piel, ¿no? La piel no se compone de un color y menos aún hay un solo tipo de color en la piel. Hay múltiples colores, ¿no? El más claro al más oscuro. Este en el caso de la marca se va a llamar rosa pálido, ¿sí? Esta va a ser la primera capa, ¿sí? La segunda capa va a ser el mismo color, pero presionado un poco más fuerte, ¿sí? Como pasaba con el amarillo en el dorado. Va a ser la segunda capa en el caso del oro rosado. La tercera capa va a ser un color que se conoce a veces como terracota. Va a ser un naranja oscuro, ¿sí? Yo voy a probar, cuando tengan alguna duda con los lápices de colores, no hay nada mejor que probarlos al lado del lápiz, marcándolos sobre un papel, para ver qué reacción tiene en el papel y sobre todo se van familiarizando, ¿no? Entonces, este rosa más oscuro, terracota, ¿sí? En el caso de esta marca de lápices, se llama rojo pompeyano, ¿sí? Ese va a ser el tercer tono del oro rosado, ¿sí? Ya tengo la paleta de los tres primeros colores. Y el último color para la representación va a ser el marrón, ¿sí? En este caso voy a hacer un marrón un poquito más claro que el dorado. Si no, ustedes utilizan el marrón que tienen y lo presionan más suave. La última capa va a ser un tono marrón, ¿sí? Y con estos cuatro colores que están ahí, dos rosas claros, un rosa oscuro y el marrón, y siguiendo el mismo procedimiento que hice en los dos cuadros anteriores, voy a tener el oro rosado. En el caso del bronce, voy a utilizar una gama de marrones. Y voy a seguir el mismo procedimiento que los cuadros anteriores, ¿sí? Entonces, el primer color para el metal del bronce va a ser este rosa pálido, ¿sí? El que yo utilicé en el oro rosado como primer tono, ¿sí? En el segundo tono voy a utilizar, en este caso,
el rosa más oscuro. Vean que el tercer color del oro rosado va a ser el segundo del bronce. Ahí, ¿sí? El tercer color va a ser un marrón oscuro, perdón, claro, ¿sí? Marrón claro. En este caso, la marca que yo tengo de Faber figura como por ocre, ¿sí? U ocre tostado. Es como el primer ocre, pero un poco más cálido, tirando más al naranja, ¿sí? Ese va a ser el tercer color del bronce. Y el último color va a ser un marrón. En este caso, yo tengo un marrón un poco más oscuro que el anterior. No es el mismo marrón que utilicé en el oro rosado, sino un marrón más oscuro. Si lo pueden ver ahí en la cámara, parece mínima la diferencia a primera vista, pero cuando yo vaya a trazar, en este caso se llama Pardo Bandit, esta marca, vean que va a diferir, ¿no? Este marrón al anterior, ¿sí? Este marrón es más oscuro en el bronce que el marrón del oro rosado. Y de esta manera yo ya compongo la paleta del bronce. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Nos quedarían menos de 4 minutos. Y bueno, continúa el proceso, ¿no? Este es el último color. ¿Tienen alguna pregunta acerca de los materiales, colores, o alguna parte que en estos pocos minutos podamos repasar juntos, o algo que haya quedado pendiente? Fabiana, Luis, Fernanda, ¿pudieron seguir el ejercicio? Fabián, sí, sí pudo. ¿Sí? ¿Fabián está hablando? Sí, profe, sí pude yo. Qué Lo bueno. seguí usted, fui con usted. Bueno, buenísimo. La idea no es tanto por una cuestión de control ni nada de eso, de trabajo en este caso, sino más bien que en el proceso, en el camino, surja algún inconveniente, algún problema, alguna duda, y que podamos resolver por este medio, ¿sí? Algo más directo, por ejemplo, que WhatsApp, ¿sí? Si pueden enviarme algunas fotos en el grupo, también será muy bueno para ver qué indicaciones les puedo dar para mejorar su trabajo. Bien, si no hay preguntas, dudas, etcétera, vamos a finalizar el encuentro de hoy. Nos estamos reencontrando virtualmente por Zoom el día sábado, ¿sí? El día sábado a las 10 de la mañana. Y va a ser hasta las 12, 12 y cuarto el encuentro. Vamos a continuar con estas, en este caso, superficies, cilíndrica, cubo, con el color de los metales y también con la textura. Y si llegamos con el tiempo, vamos a empezar con algún color de algunas de las gemas, ¿sí? Ahí va a cambiar la cosa, no va a ser lo mismo que metal. Cada piedra va a tener diferente textura, diferente tratamiento. Y lo vamos a ver el día sábado. Bien, si no hay ninguna duda ni pregunta, nos estamos viendo entonces virtualmente el día sábado. Y bueno, cualquier lápiz puede funcionar en este caso. Yo, por una cuestión de que
y vengo usando la marca Faber-Castell o Lira Rembrandt, son recomendables. Pero si están más al alcance de lápices que están ahí en la casa, va a venir bien para los primeros ejercicios, ¿sí? Bien, estamos viendo entonces, bien ahí Mónica me dice que ha trabajado con los lápices que tiene su hija, yo también, son estos los Faber, ¿sí? Uno los consigue en la librería más común, ¿sí? Faber-Castell, lápices calidad escolar, van a ver que después hay lápices acuarelable, etcétera, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y vamos a ver teoría del color. Bien, gracias por estar del otro lado. Nos estamos viendo entonces el día sábado, ¿sí? Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profe. No, gracias a ustedes por Claro, estar. profe, que vaya bien. Igualmente, hasta que nos reencontremos de manera presencial, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, profe. Estén bien. Cualquier duda me envían al WhatsApp. Mensajes. Ok, profe. Hasta luego.